Ingeniero, buenos días. Somos el grupo 3, integrados por Arcos Carolina, Bolaños Paola, Jimmy Kinga Pablo, Ruiz Gabriela. El tema a exponer es la evaluación de proyectos de inversión en ambiente de riesgos e indicadores financieros como medidores de riesgo. A continuación, vamos a dar clic en el programa Excel para seguir con la explicación. El primer tema a tratar de esta exposición es distribución beta 2. Este es un sistema de aproximación a la distribución normal, pero atachada en los extremos como se mira en esta imagen de distribución normal. Deben considerarse 3 escenarios para cada uno de los flujos de caja proyectados: el optimista, el más probable y el pesimista. Con base en esta información, se va a calcular el promedio y la varianza de cada flujo de caja, utilizando las siguientes ecuaciones. El promedio de flujo de caja de periodo se calcula con el flujo de caja optimista, más 4 flujos de caja más probables, y más el flujo de caja pesimista sobre el número de flujos utilizados. Para el promedio de caja por periodo, se utiliza el flujo de caja optimista menos el flujo de caja pesimista sobre 6. Una vez obtenidos los flujos de caja y su promedio, también se calcula la varianza. Se traen a valor presente de la tasa de descuento. A continuación, tenemos un ejemplo establecido. Para calcular el riesgo del proyecto utilizando la distribución beta 2, en este caso, la tasa de descuento es del 20% anual. Se calculará el riesgo del proyecto utilizando la distribución beta 2 si la tasa de descuento es del 12% anual. El promedio de flujo de caja. Como herramienta de Excel vamos a usar la fórmula antes mencionada para el promedio de caja por periodo. Se calculará para cada uno de los periodos. En este caso tenemos 5 años, tendremos 5 periodos. Hemos utilizado el flujo de caja optimista más 4 flujos de caja más probables más flujo de caja pesimista sobre los flujos utilizados, que serían 6. En este caso la fórmula está determinada. El cálculo es menos 2216,66. Esta fórmula podemos ir modificando para cada uno de los periodos. Este cuadro nos va a servir como datos para siguientes fórmulas. Entonces, como primer paso es calcular el promedio de caja de cada periodo. Ahora, debemos calcular la varianza de flujo de cada periodo. Como la fórmula antes mencionada, debemos usar el flujo de caja optimista menos el flujo de caja pesimista sobre 6, elevado al cuadrado. Igual ahí obtenemos un valor que será modificado para cada periodo. Al tener estos datos, es necesario crear una tabla resumen para tener un flujo y de cada flujo un promedio y una varianza. Cada una debe ser correspondiente a cada año que ha sido proyectado. Después de haber sacado el cuadro resumen, vamos a determinar la probabilidad de que el valor presente neto sea mayor que 0. Para esto se usa la distribución normal y se estandariza en unidad Z, como podemos ver a continuación en el siguiente cuadro. Vamos a sacar el valor presente neto promedio, que es la suma del promedio del cuadro resumen. Para esto tenemos una fórmula ya establecida en donde vamos a ingresar todos los datos usando el flujo de caja de cada año promedio. Entonces nos da un resultado de 546,82. Después sacamos el valor presente neto de la varianza, de igual manera utilizando los flujos de caja de cada año.
del cuadro resumen. Entonces aquí tenemos un resultado de 1.150.968,35. A continuación vamos a sacar el valor presente neto de la desviación estándar, que va a ser la raíz cuadrada de la varianza. A continuación, con base en esta información, vamos a determinar la probabilidad de que el valor presente neto de la distribución normal se estandariza en unidades z, de tal manera que tenemos z va a ser igual al valor presente neto promedio dividido para valor presente de la desviación estándar. Aquí tenemos que igualarlo a 0. ¿Por qué? Porque el valor presente neto es el valor de referencia, el cual para el caso que se está analizando se quiere determinar la probabilidad de que el valor presente neto sea mayor que este valor. Como resultado tenemos que z va a ser igual a menos 0,510. El punto bajo la curva. Dice que esta fórmula se ha usado como complemento a este modelo. Se refiere a la distribución beta, predeterminada en funciones de Excel. Tenemos que la distribución normal estandarizada de z va a ser igual para el valor de z, en este caso el punto bajo la curva, tenemos ya una fórmula preestablecida en el programa Excel, el cual utiliza una condicional que el valor de z sea verdadero y se encuentra ya en los datos preestablecidos. Tenemos que la distribución de beta se totaliza en un entero, 1, como área total de la curva de todos los menores. En el proyecto que estamos analizando, vamos a analizar que la probabilidad sea mayor que 0. En este caso tenemos que el punto bajo la curva, que en este caso es 0,305, menos 1 del área total de la curva, va a ser igual al 69%. Esto nos quiere decir que el proyecto tiene un riesgo alto. Después de haber concluido la explicación de beta 2, a continuación vamos a explicarles sobre la distribución beta. Alternativamente, la distribución beta proporciona otro instrumento adicional para medir el riesgo. Esta distribución ofrece varias alternativas de conformación de la población. En el caso de la distribución beta 2, se habló de una distribución normal, achatada hacia los extremos. En este caso, la medida de la población puede estar posicionada a la derecha o a la izquierda, centrada, plana o puntiaguda, y dependiendo de su conformación, se asignan los valores de A y B. Como pueden ver en la figura que estamos mostrando, la combinación de estos dos parámetros determina la dirección, sea hacia la derecha o a la izquierda de la curva. Cuando son iguales se presenta simetría y la magnitud de su valor indica si los datos están concentrados. Si A y B es igual a 5, la distribución es puntiaguda. O si A y B es igual a 1, la distribución es más plana, porque existe más dispersión, como se muestra en la figura 2. En esta distribución, A es el límite superior del rango, o sea el valor presente neto de los flujos de caja optimista. B es el límite inferior del rango, es decir, el valor presente neto de los flujos de caja pesimista. Y X es el punto entre el límite superior, este caso optimista, y el límite inferior pesimista, en el que se desea estar el inversionista. Para aplicación de distribución beta, la información requerida para medir el riesgo de un proyecto o de varios proyectos es el flujo de caja optimista y el flujo de caja pesimista. Obtenemos un flujo de caja pesimista y optimista para calcular el valor presente neto.
de cada uno de los flujos. En este caso hemos utilizado la fórmula del valor presente optimista. Como podemos ver, se utilizaron todos los años y esto representaría alfa. El valor presente neto pesimista fue utilizado en el flujo de caja de cada año. Como pueden ver, se utilizaron todos los valores. Esto va a representar beta. Para medir el riesgo del proyecto, vamos a crear una tabla. Para la medición del riesgo, A y B son definidos por el analista de acuerdo con lo que considere es la tendencia de la concentración o dispersión predominante en la información. Para los proyectos de Armando Rico se considera varias alternativas. Los límites inferior y superior fueron halladas previamente cuando se calcularon los valores presentes netos, en este caso el pesimista y el optimista de los proyectos A y B. Se pueden resumirse de la siguiente forma. Proyecto A X es el punto entre el límite inferior y el superior en que se desea estar el inversionista, que en este caso sería 0, por cuanto se requiere estimar la probabilidad de que el VAN de los dos proyectos sea mayor que 0. Los resultados obtenidos para cada proyecto, asignando diferentes valores a los parámetros A y B, son los siguientes. Para A, 5. Para el proyecto 1 que estamos viendo, en cualquiera de las opciones A y B son determinadas en la misma tabla. Entonces, para la opción 1 es 5 en A, 5 en B. Para la opción 2, 3 en A, 3 en B. Para la opción 3, 2 en A, 2 en B. Para la opción 4, 1 en A, 1 en B. Para la opción 5, 1.5 para A, 5 para B. Y en la opción 6, 5 para A y 1.5 para 6. Para la distribución beta puede hallarse con las funciones de estadísticas que tenemos de distribución beta establecida ya en este programa. La distribución beta deben completarse los parámetros X, A y B minúscula, A y B mayúscula, y en el resultado es la probabilidad acumulada hasta el punto Como el objetivo es que sea mayor, para este caso será utilizado el 0. El VAN tiene que ser mayor que 0 para al menos tener la probabilidad acumulada de X. Es la X que necesitamos para usar en la fórmula de distribución beta. Para los resultados obtenidos en estos cuadros, previos las opciones A y B minúsculas, muestran que los dos proyectos son viables y presentan riesgos bajísimos. La distribución con A, que es igual a 1,5 y B igual a 5, fue la que presentó menor probabilidad para los dos proyectos. Este resultado es obvio, puesto que se presentarían los datos más concentrados a la izquierda, lo que correspondería a un escenario pesimista. El peor de los escenarios sería la opción 5, ya que muestra una probabilidad del 50.97%. En este caso, las mejores opciones serían la 6 y la número 1. Para una mejor explicación, daremos a continuación un concepto de la distribución beta, de la función en Excel, que es la que nos va a devolver la probabilidad para que una variable aleatoria continúe siguiendo una función de densidad de probabilidad beta acumulativa. La distribución beta se usa generalmente para estudiar las variaciones a través de varias muestras de un porcentaje que representa algún fenómeno. Por ejemplo, el tiempo diario que la gente dedica a mirar televisión.
Es importante que esta función sea reemplazada con varias funciones nuevas que proporcionen mayor precisión y cuyos nombres pueden reflejar más claramente su uso. Esta función todavía está disponible para compatibilidades con versiones anteriores. Excel es una gran gama de fórmulas y ayudas para la compatibilidad de varios proyectos. Para obtener más información, se puede escoger la opción de la fórmula y verificar los datos a elegir. Por ejemplo, tenemos X, alfa, beta y el acumulado de A y B. Con esto concluimos el segundo ejemplo de distribución beta. A continuación vamos a hablar sobre los indicadores financieros como medidores de riesgo. Los indicadores financieros son un instrumento de control de gestión muy importante en las empresas y de gran utilidad para los bancos para analizar solicitudes de nuevos créditos de sus clientes. Sin embargo, se objetan en el sentido en que se emplean de manera aislada y solamente a juicio del especialista. Las razones financieras también pueden ser utilizadas alternativamente con técnicas estadísticas multivariables, como por ejemplo el análisis discriminante. Este instrumento nos ayuda a predecir situaciones de peligro en las empresas. A continuación les presentaremos en Excel la metodología para calcular dicho modelo. Para la metodología de la construcción del modelo, vamos a ver que el análisis discriminante supone la normalidad en las variables consideradas, por lo cual no se debe utilizar muestras pequeñas. El tamaño debe ser mayor a 30 datos para cumplir con el requisito de esta normalidad del teorema del estadístico. Se tomaron inicialmente los estados financieros de 150 empresas por un lapso de 4 años. No todas tenían la información completa y finalmente se seleccionaron 106. De estas se tomaron por ejemplo, tenemos el caso de las industrias metalúrgicas unidas, Hotel Estelar, Siderúrgica de Medellín, Cementos del Caribe, Carvajal, entre otras, las cuales están segmentadas por categorías de fuerte o débiles, como podemos ver a continuación. Vamos a presentar un ejercicio para el cálculo del análisis discriminante. Como se mencionó anteriormente, se necesitan varias empresas para poder realizar este cálculo, igual con sus respectivos estados de resultados. Para calcular la función discriminante se necesita el cálculo de 3 índices, que es el índice de endeudamiento, el índice de rentabilidad del patrimonio y de apalancamiento a largo plazo. Lanzado por el gerente financiero, es decir, consiguiendo dinero de terceros a costos inferiores. El segundo índice es la rentabilidad del patrimonio, el cual es calculado sobre la utilidad neta sobre el patrimonio. Para la empresa Holcim, su utilidad neta es de 112.992, el cual estará dividido para el patrimonio, que es de 335.887, dándonos un resultado de 0.33. Este indicador son muy útiles para los directivos y los socios de la empresa, puesto que reflejan el rendimiento sobre la inversión. El siguiente indicador es el apalancamiento a largo plazo, en donde tendremos el pasivo a largo plazo, que tiene 5.209, que estará dividido para el patrimonio de 335.887, dándonos un resultado de 0.01. Los indicadores de apalancamiento indican cuál es el respaldo que ofrecen los propietarios, socios o accionistas a los terceros que les otorgan los fondos a la organización. Para cada uno de estos índices se necesita realizar el promedio de los mismos. Entonces tenemos aquí abajo cuál es el promedio de los índices de cada índice. El promedio de endeudamiento de las empresas es de 0.26. El promedio de rentabilidad de las empresas es de 0.66 y el promedio de apalancamiento de las empresas es de 0.49. Para realizar el cálculo de la función discriminante utilizaremos la siguiente fórmula. Z igual a menos 7.165 multiplicado por el endeudamiento, más
9.852 multiplicado por la rentabilidad del patrimonio, más 1.097 multiplicado por el apalancamiento a largo plazo, y utilizaremos la constante más 1.097 multiplicado por el apalancamiento a largo plazo y más la constante de 1.563. Este procedimiento vamos a realizar en cada una de las empresas utilizando sus respectivos endeudamientos, rentabilidades y apalancamientos, como podemos ver en cada una de ellas. En esta parte de aquí vamos viendo cómo se va moviendo cada una de las fórmulas. Al finalizar los cálculos, nosotros obtenemos que la función discriminante, el promedio de todas ellas es de 0.8910, y al realizar la función discriminante nos obtenemos el mismo valor. Con esta función discriminante nosotros vamos a observar si es que las empresas son fuertes o son débiles, para lo cual utilizamos la función sí, que quiere decir, si la función discriminante es mayor a 1, vamos a considerarla como fuerte. Caso contrario, la empresa será débil. Como por ejemplo, tenemos el caso de la empresa Central Tumbaco, que su función discriminante nos da de menos 0.05469 y la consideramos como débil y utilizamos igual la función sí. Para realizar los aciertos de cada una de las empresas utilizamos también la función lógica sí, que nos da, si la empresa es fuerte, vamos a tener el acierto de sí. Caso contrario, se utilizará la palabra no, y así vamos a hacer en cada una de ellas. Como siguiente paso se procede a la clasificación de las empresas. Como hemos hablado anteriormente, teníamos 30 empresas a tomar en consideración. Como ya obtuvimos el resultado de la función discriminante de cada uno, ahora sí podemos determinar si la empresa es fuerte o débil. La empresa será fuerte cuando la función discriminante sea mayor a 0 y será débil cuando sea menor a 0. Para esto usaremos la función lógica que vemos a continuación. Entonces, en la prueba lógica pondremos que si la celda que representa a F15, que es la función discriminante para el ganadero de Cagua, es mayor a 0, será verdadero. El valor verdadero sí verdadero será fuerte y valor sí falso será para débil. Entonces aquí podemos observar que la empresa Ganadero del Cagua es una empresa fuerte, mientras que la empresa Carbones del Caribe es una empresa débil porque tiene menos 0.41, es decir, que es menor a 0 y por eso esta empresa es considerada débil. Al comienzo de la exposición mencionamos que 26 empresas quedaban para realizar un test, de lo cual 15 empresas de las que nosotros realizamos la función discriminante determinamos como fuertes, mientras que 11 empresas de las 26 quedaron como débiles. Ahí damos por terminado lo que es la clasificación entre empresas fuertes y débiles. A continuación nosotros tenemos lo que es el ZOC de las empresas. Esta fórmula nos va a ayudar a determinar qué empresas van a estar entre el rango de fuertes y débiles. Es decir, nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula. El número de empresas fuertes multiplicado por el Z de las mismas, más el número de empresas débiles multiplicado por el Z de las empresas débiles. Esto vamos a dividir para el total de las empresas, para lo cual vamos a utilizar los siguientes datos. Las empresas fuertes nos dan un total de 50, mientras que las empresas débiles nos dan un total de 30. El Z determinado de las empresas fuertes es de 0.89104, mientras que el de las empresas débiles es de menos 4217. Y el total de las empresas viene a darnos 80. Al realizar la función respectiva nos queda como resultado que es 0.0238, es decir, las empresas que estén encima de este resultado se van a considerar como empresas fuertes, mientras las que estén por debajo de este resultado van a ser consideradas como empresas débiles. Muchas gracias por su atención y espero que nuestro tutorial les haya servido.